Los cánceres poco frecuentes representan un desafío clínico debido a su menor incidencia, diagnóstico tardío y falta de estudios extensivos. Se consideran raros aquellos con una incidencia menor a 6 casos por 100.000 personas por año, según la Rare Cancers Europe Initiative. Aquí presento algunos ejemplos de estos cánceres poco comunes, basado en la evidencia más reciente. 1. Sarcomas de tejidos blandos y óseos. Son neoplasias malignas que afectan músculo, grasa, nervios, vasos sanguíneos y hueso. Representan menos del 1% de todos los cánceres. 2. Tumores neuroendocrinos, TNE, originados en células del sistema neuroendocrino. Se clasifican según grado de diferenciación, bien diferenciados versus pobremente diferenciados. 3. Tumores del sistema nervioso central, SNC, poco frecuentes. Afectan el cerebro y la médula espinal. Ejemplos: glioma difuso de línea media con mutación, H3K27M. Tumor pediátrico agresivo sin opción curativa. 4. Carcinoma adenoide quístico. Tumor raro de las glándulas salivales, de crecimiento lento, pero con tendencia a recurrir y metastatizar. 5. Cáncer de células de Merkel. 6. Mesotelioma pleural maligno. 7. Cáncer de timo, timoma y carcinoma tímico. Conclusión: los cánceres raros requieren un enfoque multidisciplinario y, en muchos casos, el acceso a ensayos clínicos. Hoy conversaremos sobre esta realidad que afecta a miles de chilenos y sus familias, para conocer, entender y comprender este fenómeno de salud pública. Sean todos muy bienvenidos. Muy buenos días, soy Francisco Vidangosi, presidente de Fundación Cáncer Vida, y quiero agradecerles la presencia en este salón del Hotel Alma Cruz en Santiago, el centro, así como también a todos los que están conectados a través de nuestra plataforma de Cáncer Vida, en este día en donde conmemoramos las enfermedades poco frecuentes en Chile, y entiendo que en el mundo también, y no nos queríamos quedar atrás, puesto que hay muchas actividades el día de hoy, inclusive van a haber iluminaciones nocturnas de ciertos edificios emblemáticos de nuestro país, que es parte de una actividad que hace FEMPOF, una federación de pacientes de enfermedades raras y poco frecuentes. ¿Por qué estamos hoy día en esta conversación que vamos a tener con nuestros especialistas? Porque queremos que también dentro de la línea de lo que son las enfermedades raras y poco frecuentes, no nos olvidemos del cáncer. El cáncer también está en la línea de las enfermedades raras y poco frecuentes, en un grupo oculto que siempre uno ve en las estadísticas, como los cánceres de mama, los cánceres de próstata, los cánceres colorectales, los cánceres de pulmón y otros, dice. Y en los otros hay como 40.000 casos más. Bueno, lo cierto es que en esta proporción, la experiencia del cáncer poco frecuente tiene múltiples derivadas. Una de ellas es que en sí, por el solo hecho del diagnóstico, ya es raro, pero también es cierto que los cánceres, como los cánceres de mama, tienen subgrupos. Y esos subgrupos, que tienen distintos tipos de terapia, a veces con acceso y a veces no, son también considerados cánceres poco frecuentes. Hoy día tenemos invitado a un grupo de especialistas, amigos de la casa también por muchos años, y les agradezco de antemano que estén acá, donándonos horas de su trabajo, horas de su tiempo personal, para poder conversar esto, que esperamos sea la punta de lanza de actividades en los próximos años relacionadas con, espero, un congreso de enfermedades poco frecuentes en cáncer, y podamos también levantar la voz por aquellos pacientes que hoy día no la tienen, porque sabemos que hay muchas agrupaciones de cáncer de mama, muchas agrupaciones de cáncer a lo mejor del sistema linfático o de otro tipo, pero nos cuesta enfrentar el tema cuando no tenemos voz para enfermedades poco frecuentes en cáncer, en donde no hay abogacía quizás de parte de nosotros, la sociedad civil, y ahí es donde me hago cargo hoy día como fundación de este tema para que lo podamos exponer abiertamente. Quiero pedirle a la gente que por supuesto está conectada, que tenga la gentileza también de mandarnos sus preguntas. Van a llegar a mí y las voy a poder transmitir a nuestros expertos, más que aburrirlos con presentaciones uno por uno, y les voy a pedir, sin embargo, que nos cuenten un poquito, ustedes que están acá, nuestros invitados, de dónde están, sus nombres, cuál es su profesión, en cortito, para que nuestros
nuestro asistente, nuestro público conectado también los conozca. Tienen un micrófono ahí a sus manos para que desde Gina, si partimos ahí, Gina querida, y nos vamos presentando uno por uno. Super. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Gina Merino, yo soy matrona de profesión, soy referente de cáncer de la mujer de la Agencia Nacional de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud. Y hoy Francisco amablemente me invitó justamente para conversar sobre los tipos menos frecuentes de los cánceres ginecológicos. Así que muchas gracias por la invitación, Francisco. Gracias a ti, Gina. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Zuc, soy economista de la salud. Soy consultora, actualmente tengo mi propia empresa, Zuc y Asociados, y aparte soy académica de distintas universidades. Y me dedico a políticas públicas en salud, principalmente al área de financiamiento y de construcción de planes de beneficios. Fantástico. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un día viernes. Gracias a ti, muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián Millar, soy abogado del Ministerio de Salud, trabajo en la división jurídica desde el 2016. Me he dedicado principalmente a los temas de cobertura de salud, a la judicialización de medicamentos y a la regulación sanitaria. Y bueno, he participado varias veces con la Fundación y nuevamente para mí es un placer estar con ustedes, estar aquí invitado por Francisco. Creo que es súper importante la labor que hacen y desde ya les doy mis felicitaciones. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días, mi nombre es Mariana Sinning, yo soy neurooncóloga, soy neuróloga con una formación en tumores, no soy oncóloga de base. Entonces yo me dedico como bien exclusivamente a lo que son tumores del sistema nervioso, ¿ya? En donde si bien ninguno de sus tipos son tumores frecuentes, son todos tumores raros, hay un grupo que son en adultos y adultos mayores, que los vemos con bastante frecuencia, y un gran número de tumores infrecuentes, que son precisamente en gente joven y que muchas veces tienen buena opción de cura con buenos tratamientos. Eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas. Mi nombre es Carlos Gallardo, soy oncólogo médico. Actualmente soy investigador en el Centro Bradford Hill. Estoy a cargo de la línea de investigación en cáncer de la mujer. Y agradeciendo la invitación, Francisco, y felicitándolos por la iniciativa. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, mi nombre es Catherine Marcelan. Yo soy académica investigadora del Departamento de Oncología Básico Clínico de la Facultad de Medicina Universidad de Chile. Este departamento fue creado hace no mucho tiempo y tenemos investigadores que son médicos que realizan, ejercen la oncología y además participan en investigación, así como de cirujanos, patólogos, etc. Esto es para darle un contexto un poco. Yo soy del área de la investigación, sin embargo hemos trabajado ya por hartos años junto con los médicos y pacientes en el área de la medicina de precisión. Y agradezco mucho estas iniciativas y me gusta que tanto la Fundación como se incorporen en el tema de las enfermedades poco frecuentes, porque yo además tengo una formación de genetista, soy expresidenta de la Sociedad Genética de Chile y llevo por años peleando con mis colegas y amigos respecto a este tema, que siempre se habla de las enfermedades raras, no, el cáncer no, si el cáncer no, y siempre así peleando. Entonces, me gusta que se visibilice este tema porque de verdad también son enfermedades huérfanas y eso, claro, muchas veces no le llega a los genetistas clínicos. Entonces no lo comprenden porque, como decías tú, Francisco, entra todo como cáncer, cuando en realidad ya sabemos claramente que el cáncer no es solo una enfermedad, son muchas enfermedades distintas desde el punto de vista molecular y el tratamiento es distinto. Exactamente. Bueno, gracias, Katy. Yo quiero, antes de partir, por supuesto, también agradecer a quienes hacen posible que estemos acá, nuestros amigos de Farmamondo, que gentilmente nos ayudan a que podamos estar aquí en este lugar y además con esta infraestructura e instalaciones para que nos puedan ver de distintas partes a través de nuestro canal de Cáncer Vida. Así que Farmamondo, muchas gracias, Felipe, gracias al equipo. Y también tenemos invitados pacientes de nuestra fundación que están dentro, querida amiga, dentro de lo que podemos definir hoy día como cánceres poco frecuentes. Así que después les vamos a pedir también su experiencia, su testimonio, que es importante
muy importante tener la experiencia del paciente, ¿verdad? Que es la otra mirada. Bueno, hoy día me gustaría que contextualizáramos un poco cómo definimos, cómo lo entendemos el cáncer poco frecuente, y ahí quienes representan hoy día al Ministerio les voy a pedir que nos ayuden un poco a entenderlo, porque está de alguna manera, entiendo, definido o no, o casi definido, a qué podríamos llamar el cáncer, en enfermedades poco frecuentes en cáncer. O cáncer es simplemente, mira, un cáncer es un tema aparte, y a veces nos encontramos con cosas raras y bueno, ahí vemos cómo lo hacemos, o definitivamente tenemos un anexo, un ítem, un lugar donde está definido un cáncer poco frecuente, y si tenemos una política asociada a eso, ¿qué es lo que nos podrían ustedes orientar un poco? A lo mejor Sebastián, desde la mirada de lo que son nuestras leyes. Tienes un micrófono ahí, sé que usted lo divide uno para cada sector. Eso. Sí. Gracias. A ver, hay dos cosas que son fundamentales de entender, yo creo, respecto a las definiciones que normalmente establecen las leyes, particularmente en materia de alto costo. Las leyes en general en Chile han definido alto costo basados, digamos, en un factor económico, que es un umbral. Entonces se ha determinado básicamente que lo que está sobre ese umbral sería alto costo y lo que no lo sería. Y eso obviamente es bien relativo si uno analiza, digamos, conjunto de prestaciones dentro de un grupo de salud, o sea, de un problema de salud. No necesariamente nos encontramos con alto costo por el hecho de que solo una prestación lo sea, sino porque el conjunto lo es. Y eso no siempre queda claro en los instrumentos de regulación. Particularmente en GES, por ejemplo, también sucede que hay algunos problemas que son de alto costo, pero están en GES, y por tanto uno empieza como a revisar las definiciones y claro, no hay un concepto que sea, digamos, que genere una distinción respecto de lo que se entiende por alto costo, y luego evidentemente tampoco existe una definición legal respecto de lo que se entiende por enfermedad rara poco frecuente, y eso también tiene que ver por cómo hemos ido regulando. Hay un elemento que creo que es fundamental, y es que cuando se crea el GES, en 2005, el GES es creado bajo una lógica en la cual se define como un instrumento de planificación sanitaria, particularmente. En cambio, cuando se crea la ley Ricarte-Soto, eso crea un sistema de protección financiera, pero no es un instrumento de regulación sanitaria. Por tanto, no toma lógica de salud pública en términos de la cantidad de veces que se repite una enfermedad, sino más bien se sustenta en el tema del impacto bolsillo que genera en la población. Entonces, evidentemente que si partimos de esa lógica, es difícil llegar a arribar a una conclusión de una definición que tome términos de salud pública, más bien toma términos financieros. Y creo que ese es un problema, porque en definitiva, son evidentemente categorías que van a estar incluidas en la evaluación de una determinada tecnología y es ineludible, pero obviamente requiere, digamos, con urgencia, el Estado conversar sobre esto y arribar a un consenso científico que permita luego ser traducido en términos legales para generar, digamos, una certeza respecto a estos elementos. Pero claro, en la actualidad no existe ninguna de esas categorías definidas en función de lo que se entiende por enfermedad rara oncológica en salud pública. Sebastián, bueno, ahí a lo mejor Gina también nos puede ayudar respecto a eso. Entonces, cuando hablamos de enfermedades raras poco frecuentes en el mundo de las enfermedades raras poco frecuentes, hablamos de una proporción de la población. 1.500 sobre 100.000, 2.000 sobre 100.000, depende de la parte del planeta donde estemos, ¿cierto? En Europa son 2.000 sobre 100.000, en Estados Unidos 1.500 sobre 100.000. Pero he visto también valores que hablan de casos de cáncer de 6 casos en 100.000. Eso, como bien decía Sebastián, entiendo que no está fijado de esa manera, pero en el caso de tu área, que hablamos de cánceres de la mujer, ¿cómo podrías explicar un poco de la política desde la mirada de tu sector? Bueno, yo pienso que es algo que no está acabado, estamos en proceso de conversar, nos estamos acercando a estos dos mundos, el cáncer, ¿cierto?, y las enfermedades poco frecuentes. Como bien tú señalas, existen distintos parámetros para poder establecer de qué hablamos cuando hablamos de poca frecuencia. Particularmente en cáncer, sucede que nosotros probablemente no nos ajustamos a esos umbrales definidos por la Unión Europea, ¿cierto?, por el mundo más norteamericano, sino que dentro de lo poco frecuente de los cánceres, quizás podríamos hablar de los cánceres menos frecuentes dentro de una totalidad de cánceres, ¿cierto? Porque ninguno de ellos va a cumplir ese umbral ya definido. Dicho esto, en términos de qué se está haciendo en términos de salud pública, particularmente en los casos de los cánceres ginecológicos, pienso que hay cosas que se están haciendo pero que no las estamos relacionando.
¿Y a qué me refiero con esto? Particularmente en el caso de la mujer, los cánceres ginecológicos, hay muchos cánceres, por ejemplo, el cáncer de vagina, el cáncer de vulva, ¿cierto?, que son cánceres que están vinculados en gran proporción a agentes que ya conocemos, por ejemplo, el virus de papiloma humano. ¿Ya? Entonces, dentro de esa menos frecuencia de los cánceres ginecológicos, sí estamos haciendo acciones desde una década ya, estamos vacunando a las niñas contra el VPH. El año pasado, el año 2024, se cambió la vacuna a nonavalente y por lo tanto el impacto de esa intervención de salud pública, que por eso me gusta traerlo aquí a la mesa, lo vamos a ver, ¿cierto?, en por lo menos 2 décadas más, ¿cierto?, cuando empecemos a ver que ese comportamiento de enfermedades menos frecuentes empieza a ser aún menos frecuente en esos tipos de cánceres ginecológicos en particular. Entonces, sí, en resumen, tenemos que tener un consenso, tenemos que conversar, o sea, hacer esta unión, ¿cierto?, este match entre la enfermedad poco frecuente, la enfermedad oncológica, y ver cuáles son las brechas que estamos generando en cuanto a intervenciones, dependiendo del tipo de cáncer a analizar. En los ginecológicos hay cosas, correcto, lo podemos hacer mejor, pero en otros tipos de cáncer, probablemente los cánceres, ¿cierto?, del sistema nervioso central o cánceres, los sarcomas, por ejemplo, eso es un mundo totalmente distinto y ahí tenemos muchos desafíos, por ejemplo, en genética, en recursos humanos, ¿cierto?, la infraestructura adecuada en la red de atención para poder dar respuesta a ello. Porque dentro del mismo cáncer, son familias totalmente distintas, dado el agente causal principalmente de estas mismas patologías. O sea, ya estamos viendo en estos primeros 10 minutos de que existe algo todavía por ordenar en estas piezas sueltas que tiene relación con cómo los definimos correctamente, de acuerdo a cómo los categorizamos, de acuerdo, por ejemplo, Sebastián decía, bueno, al costo. Claro, pero también puede ser por la prevalencia, o puede ser por la incidencia, o puede ser incluso por el hecho de que por sí solos ya son poco frecuentes, hasta en estos subgrupos que van a ir apareciendo a propósito de la medicina de precisión, a propósito de la investigación que se está haciendo hoy día. Entonces, yo les quería traer a la mesa algunos datos que saqué del DEIS a propósito de este tema de las enfermedades, de oncológicas en particular, ¿cierto? Dice que entre octubre del 2022 a febrero del 2025 han muerto 94.891 personas por cáncer, casi 100.000 personas por cáncer en estos de 2022 al 2025, de un total de 400.000 en Chile, en el mismo periodo. De tal manera que estamos hablando de una muerte por cada 4 corresponde a cáncer, dato que ya teníamos al día, ¿cierto? Ya sabíamos que era así, en donde el cáncer se ha tomado el liderazgo, lamentablemente. Y de esta proporción, 1.000 muertes por cánceres orofaringio, 475 tumores de hueso y cartílago, 188 muertes por cáncer de vulva, 66 de vagina y 12 de médula espinal, por poner algunos ejemplos. O sea, si hablamos de porcentaje, hay varios de estos que mencioné que ya serían cánceres poco frecuentes. Ahora, ¿cómo convive eso con la investigación? Tratemos de definirlo desde el punto de vista todavía molecular, digamos, cómo se describe un cáncer poco frecuente, qué herramientas tenemos para eso, y si realmente en la ciencia y la investigación están como tal. Uno dice, mira, ya, vamos a ir a este cáncer poco frecuente y lo vamos a investigar. O da lo mismo, ya simplemente vamos a ir a un biomarcador, un agente molecular. Sí, mira, ahí está, como bien se ha dicho acá, creo que son distintos grupos de cánceres poco frecuentes. Están los de hallazgos incidentales, ¿no? O sea, que son espontáneos, no genéticos. Y eso, en su conjunto, yo creo que en Chile tenemos pocas posibilidades de investigarlos, una investigación más básica para poder conocerlo, o sea, para poder enfrentar una enfermedad y generar un tratamiento, hay que conocer el tumor. Y por el hecho de que tengan una baja frecuencia, es muy difícil conocer el tumor. En otros países desarrollados, que también son poco frecuentes, o sea, son además difíciles de estudiar en todo el mundo por su frecuencia. Entonces, lo que existe en otros países son programas especiales para estas enfermedades poco frecuentes huérfanas, de manera tal de centralizar todos los pacientes con una enfermedad en un solo lugar, o generar biobancos, por ejemplo, de manera tal de aumentar el tamaño muestral de estos tumores, por ejemplo, y así hacer investigación que dé resultados que sean aplicables.
El problema en Chile es que el financiamiento para la investigación es 99% concursable. Y uno de los principales criterios que se utiliza para aprobar o para definir si un proyecto es bueno o es malo es la viabilidad, o sea, que sea factible de realizar. Y nadie va a financiar un proyecto en el cual va a tener pocos pacientes. Entonces, para este tipo de enfermedades es necesaria una estructura más permanente, no que dependa de financiamiento concursable, permanente de manera tal de generar datos, base de tejido, base de ADN, y eso cuando se llegue a un número importante, poder hacer investigación con ella. Eso aplica a todas las enfermedades raras y poco frecuentes en realidad, pero en el caso de tumores, con mayor razón porque uno puede conocer esta enfermedad desde el tejido, no solo la sangre, sino que también desde el tejido, lo que requiere una infraestructura un poco mayor. Pero en Chile hay instancias de biobancos, hay infraestructura, pero no existe el financiamiento para realizar esto de buena calidad. Por otro lado están los estudios clínicos, que aquí el doctor tiene experiencia en eso. Y el otro grupo de enfermedades son aquellas que, si nosotros tenemos cánceres que son poco frecuentes, pero después subclasificamos, hay algunos que tienen origen genético y hereditario incluso. Pero esos, hay casos como el cáncer de mama, cáncer de colon, que son más conocidos por la comunidad médica, por los pacientes, que tienen una frecuencia un poquitito más alta y están mejor caracterizados. Sin embargo, en los últimos años, con el conocimiento de las mutaciones que existen en los tumores, se han identificado también otros cánceres que tienen una agregación familiar y que son poco frecuentes, cáncer gástrico, cáncer de próstata, por ejemplo, también cáncer de vesícula biliar, cáncer subtipos específicos de cáncer de mama, y eso no todos se deben a las mutaciones más conocidas. Y como en Chile no tenemos una práctica de buscar mutaciones genéticas, están pasando desapercibidos. ¿Ya? Están pasando desapercibidos y por eso es que, bueno, la investigación en nuestro campo se está centrando no solo en identificar mutaciones y tratar de ver el efecto sobre los tratamientos, sino también estamos invirtiendo gran parte de nuestras capacidades en trabajar en la implementación y facilitar la implementación de técnicas de diagnóstico molecular en el país. Porque para eso se necesita no solamente tener un equipo que haga el diagnóstico, equipo físico, no técnico, sino que también se necesita un equipo humano que sea capaz de realizar esos estudios, de interpretarlo, porque son cosas relativamente nuevas en nuestro país. En el mundo desarrollado van mucho más avanzados, pero no existe todavía tampoco la capacidad, el capital humano suficiente para abordar toda esta temática. Te entiendo. Bueno, es muy interesante porque ahí vamos entonces con Mariana, porque quiero que desde la experiencia clínica, en el punto de vista de algunas de estas enfermedades poco frecuentes del sistema nervioso central, desde la clínica, Mariana, significa el diagnóstico, el tratamiento, ¿cómo la experiencia de esto? La problemática de los cánceres poco frecuentes es que son poco frecuentes. De todas maneras. Ese es el tema. Y eso hace que sea difícil que se genere suficiente experiencia por parte de los médicos. Si uno se forma, qué sé yo, en 3 años en una especialidad, uno no logra ver si son cánceres infrecuentes, la patología a veces ni siquiera una vez en todo el periodo de formación. Este es un país chico, nosotros no somos muchas personas, ¿no? Vivimos además muy distanciados. Entonces, y el sistema de salud está estratificado geográficamente. Entonces,
los pacientes se atienden en el sistema público según donde viven, en el sistema privado según la previsión. Entonces, los pocos casos que existen, además, tampoco se concentran en un centro, ¿ya? En la oncología pediátrica es una enfermedad más infrecuente, es un sistema que está bien organizado y los pacientes se derivan. Entonces, los pacientes más complejos se concentran en ciertos centros y los médicos logran generar una experiencia que permita manejar y los correctos equipos multidisciplinarios, porque ese es otro tema. Uno puede tener un médico especialista, pero ese médico no hace nada si no tiene cirujanos adecuados, si no tiene un radioterapeuta que sepa, si no tiene un equipo de rehabilitación, en el caso de nosotros, que también maneje la patología oncológica. Entonces, uno de los temas muy importantes en relación a las enfermedades poco frecuentes es que hay que tomar una mirada de centros de referencia, ¿ya? Si no, la verdad es que nunca vamos a lograr personas con la experiencia suficiente para atender correctamente a los pacientes. Esa es una problemática muy grande. Por ejemplo, voy a hablar de la neurofibromatosis, que es una enfermedad bastante frecuente dentro de lo infrecuente. En Chile no existe ningún centro de neurofibromatosis. No existe. Nadie, ninguna persona que yo pueda decir, este es el especialista en Chile de neurofibromatosis. No existe. Los pacientes van moviéndose entre neurólogos infantiles, neurólogos de adultos, oncólogos, neurocirujanos, ¿ya? Y van pasando de un médico a otro sin ninguna agrupación. Y esa es la realidad. Entonces, lo primero vendría a ser, necesitamos de alguna forma un sistema de referencia que permita que hayan lugares en donde puedan especializarse en ciertas patologías menos frecuentes. Y esa gente tiene que formarse. Tiene que viajar, tiene que ir a congresos, tiene que hacer estadías afuera, porque la verdad es que esa es la única forma de lograr una experiencia adecuada para manejar a los pacientes. Segundo, son poco frecuentes, entonces existen pocos estudios clínicos, ¿verdad? O los estudios clínicos son pequeños, son estudios fase 2, entonces muchas veces los fármacos, si bien muestran alguna efectividad, no llegan a ser a veces aprobados por las instituciones internacionales y nacionales. Entonces no tenemos la aprobación ni por la FDA, ni por la Comunidad Europea, claro, ni por el ISP. Entonces los fármacos tampoco tienen cobertura, ¿ya? Ahora, ¿cómo logra uno un estudio de muchos pacientes cuando la enfermedad es rara? Entonces esto la verdad es que necesita otra mirada, y yo me estoy metiendo en otros temas, pero desde nuestra problemática clínica, de nuevo, neurofibromatosis, que me llegan a mí, hay varios fármacos actualmente que se ven que están disponibles. Ninguno tiene estudios muy grandes. Hay uno que ahora ya está aprobado en Chile hasta los 23 años, porque es el estudio que hicieron, que es estupendo para la neurofibromatosis tipo 1, muy caro, digamos. Una familia demandó a su ISAPRE, ganó, y ahora ya en Chile el ISP lo aprobó ahora a comienzos de año, entonces ya lo podríamos empezar a usar, el selumetinib. Pero de ahí hay muchos otros fármacos que de alguna forma nosotros vemos los estudios, queremos usarlo, pero no tenemos protección económica, ¿no? Eso. En tumores cerebrales, ojo que yo le explicaba antes, en el fondo nosotros vemos estos tumores de adultos y también hay una larga lista de tumores que le decimos nosotros pediátricos, ¿ya? Pero que se pueden dar también en un adulto joven, a los 20, 30 años, y que son también de difícil diagnóstico, que requieren estudios moleculares, que tampoco tenemos disponible en Chile, como son raros. Es difícil establecer una técnica comercialmente, en el fondo, cuando uno va a tener 2 o 3 casos al año. Tampoco hay concentración, de nuevo volvemos a los centros de referencia, o sea, no existe tampoco un sistema de referencia nacional de estudio molecular, sino que cada hospital y cada centro trata de batírsela de la mejor forma que puede. Y que tienen tratamientos que si bien uno puede extrapolar un poco la información de niños adultos, y lo hacemos, nosotros ahí nos vinculamos con los oncólogos pediátricos y compartimos los casos con ellos, en adultos la toxicidad de los tratamientos es mucho más compleja. Entonces, de nuevo, necesitamos gente que se dedique a esa área en particular y que sepa un poco tomar decisiones en un ámbito en donde no hay mucha información. Y para eso se necesita experiencia, se necesita salir, se necesita ir a congresos, se necesita estar como muy vigente. En eso, Mariana, me imagino que también uno entiende que existe la experiencia internacional y que de alguna manera se van generando estos grupos internacionales de referencia entre los mismos profesionales, me imagino. Claro,
Exacto, lo que uno y va ahí haciendo... busca, yo sé que un doctor en tal parte está investigando esto y va y le pregunta y hacen eso que vimos tantas veces. Exacto, o sea, lo que uno busca efectivamente es pertenecer a un grupo internacional y eso se puede, cuesta porque hay que ir haciendo los contactos y todo, y hay lugares donde uno puede presentar casos raros y obtener opiniones. En Chile hay en este minuto un comité para el sistema público, un comité nacional de tumores cerebrales, que vendría a ser como el... Sí, que ocurre a través del MinSal, lleva 2 años ya funcionando, en donde en el fondo los distintos oncólogos, neurocirujanos, radioterapeutas del país tienen la posibilidad de presentar sus casos y tener una opinión de personas de bastante buen nivel a nivel nacional. Ese que hicieron con Florencia, ¿no? Así es, claro. Excelente iniciativa. Bueno, a propósito de eso, ya que lo mencionaste y aludiste a Carlos, porque le pasé el micrófono también ahí, el tema de la investigación, entonces, hoy día, Carlos, porque ya estamos, cuando llegamos a la investigación en humanos, estamos hablando de los centros que hoy día tú diriges, junto con Carlos Rojas, y hay varios más en Chile. Entonces, ¿qué hoy día le puede ofrecer, a propósito de esto, el ensayo clínico, el estudio clínico, al paciente que se enfrenta a este tipo de diagnóstico? A ver, yo creo que aquí hay que tocar un par de cosas. Primero, el tema de las definiciones siempre ha sido complejo, porque al final del día uno puede hacer definiciones desde la incidencia, que es la que mostraron en el video, definiciones desde la prevalencia, definiciones desde otras miradas. Pero a su vez, por ejemplo, en el gran saco de, por ejemplo, no sé, cáncer de pulmón. En el gran saco de cáncer de pulmón, que uno dice, es el cáncer más frecuente, es el cáncer de mayor incidencia, pero así y todo, si uno empieza a hacer el desglose, uno se encuentra con que dentro de ese gran saco igual hay enfermedades raras. El cáncer de pulmón con mutación ROS1, evidentemente, es una enfermedad súper rara. Claro, exacto. Ahora, lo llamativo es que desde, claro, por ejemplo, para enfermedades que uno podría considerar como raras, por ejemplo, cáncer de glándulas salivales, ¿ya?, su incidencia es relativamente parecida a la del cáncer de pulmón ROS1 positivo. Correcto. No obstante, la investigación, sí hay estudios fase 3 para cáncer de pulmón ROS1 positivo, mientras que no hay estudios para cáncer de glándulas salivales. Claro. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que pasan 2 fenómenos. Uno es el tema del famoso del driver genético, ¿ya? O sea, claramente la investigación nos ha llevado a darnos cuenta que efectivamente ROS1 es un driver genético, que hoy día sabemos que existe en cáncer de pulmón, ¿ya?, pero que puede ser que en el futuro nos lo empecemos a encontrar en otros tipos de tumor, como ha pasado un poco en ALK, que inicialmente se encontró en linfoma, después se encontró en pulmón, y así está apareciendo como BRAF, que inicialmente apareció en melanoma, pero después se han dado cuenta que, y el mismo tratamiento ha empezado a servir para distintas patologías, es como la inestabilidad microsatelital. Entonces, en ese sentido, hoy día, claro, efectivamente, hacer un estudio, un poco siguiendo la línea de lo que decía la doctora Sinning, siguiendo el pensamiento de cómo armo yo un estudio para, por ejemplo, sarcoma alveolar o para sarcoma de células claras, que es una enfermedad rarísima. Aquí la única opción es armar redes de investigación. Esa red de investigación habitualmente es raro que sean financiables por industria, principalmente porque obviamente el objetivo de la industria no es ese. En general, el objetivo de la industria es generar drogas nuevas, fármacos o implementar estrategias de manejo, sobre todo de patologías más frecuentes, ¿ya? Entonces ahí viene un poco lo que es la investigación académica. Y centros de investigación académica en Chile, claro, efectivamente las universidades son probablemente el mayor centro, pero ahí viene el problema del financiamiento, lo que decía la doctora Marcelén. Encontrar financiamiento para ese tipo de investigación no es fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque también el Estado obviamente trata de poner sus fichas y su inversión en investigación que pueda, entre comillas, ser más rentable un poco a la gente del país. O sea, obviamente, entre investigar en cáncer de colon, que es una patología altamente frecuente, versus investigar en sarcoma de células claras, evidentemente creo que es más probable que mi financiamiento vaya hacia una patología altamente frecuente. Ahora, desde los estudios clínicos, bueno, hay, claro, como un poco decía la doctora Sinning, habitualmente los estudios para patologías infrecuentes son estudios pequeños, ¿ya? Pero están apareciendo, o sea, existen, ¿ya? Por ejemplo, hoy día en Chile hay un estudio para cáncer de pulmón con mutación HER2 positivo, que evidentemente es una enfermedad súper rara. Claro. Es una enfermedad súper rara, ¿ya? Pero así y todo, el estudio está, porque efectivamente apareció alguien con una molécula que le interesó investigarlo, ¿ya? Y el estudio está disponible y efectivamente ya hay pacientes, incluso en tratamiento, ¿ya? Entonces, son evidentemente estudios que son mucho más infrecuentes de encontrar, pero que igual aparecen,
¿ya? Que igual hay interés, ¿ya? Y la otra cosa son los estudios que son como, entre comillas, estudios, por ejemplo, para distintos tipos de tumor, probando una molécula nueva. ¿Ya? Así entonces encontramos, por ejemplo, hace un tiempo atrás nosotros tuvimos un estudio, de hecho, que era para el tumor que uno quisiera probar, buscando una mutación genética particular. Para esa mutación, si uno llegaba a encontrar la mutación genética, entonces existía la posibilidad de entregarle el tratamiento. No importando el tumor. No importando, entonces eran como estudios, eran tumor agnostic, que le llaman. Claro, o sea, en el fondo, no importando el origen del cáncer, mientras tenga un driver molecular que potencialmente es el para el cual existe el fármaco, bueno, probémoslo, ¿ya? Y así es como, por ejemplo, se encontró el tema de por qué hoy día hay una aprobación de inmunoterapia para inestabilidad microsatelital, siendo que la inestabilidad microsatelital es una cosa rara en todo tipo de cáncer, ¿ya? Pero para ese tipo de pacientes la inmunoterapia funciona muy bien. Entonces, la posibilidad existe, incluso acá, obviamente si uno se va a Estados Unidos o Europa, evidentemente el pool de estudios es mucho más grande, pero igual la posibilidad está. Yo creo que ahí el llamado es un poco primero a la gente que, digamos, a la industria y a la CRO, somos un país que potencialmente puede ser un buen nicho para estudios clínicos, y por otro lado a la gente así como de preguntar, bueno, ¿existirá una posibilidad para mí? Porque ocasionalmente puede existir. Y entiendo que además estamos investigando más que años anteriores, o sea, ha ido aumentando la investigación por la investigación en Chile sí, evidentemente ha aumentado. O sea, somos el país que, si uno hace el cálculo, el ratio de cantidad de estudios por volumen de población, somos el país que más investiga, el país que más investiga en la TAM. Y no estamos tan lejos de o sea, digamos, obviamente no nos acercamos a probablemente a Bélgica o Dinamarca, que son los países que más estudios tienen, o que más número de estudios tienen por volumen de habitantes, pero si nos comparamos con, por ejemplo, con nuestros vecinos o con el Cono Sur, evidentemente sí, somos el país que más investigación hace. Y en cuanto a enrolamiento de pacientes, somos de los países que también más enrola pacientes por diversos motivos. Algunos que obviamente son destacables porque obviamente a la población le gusta la idea y le gusta la idea de participar. Por otro lado, claro, también muchas veces es la opción que tienen los pacientes, dado que muchas veces sus propios sistemas, públicos o privados, no les permiten el financiamiento de ciertas terapias. Entonces, por razones mejores o algunas no tan mejores, nuestra capacidad de participación en estudios clínicos es muy buena. O sea, absolutamente razonable que un médico o le ofrezca un estudio clínico a un paciente, o al revés, el paciente lo pregunte, por ejemplo, si está bien informado, y lo otro es que además esté liderando eventualmente las guías clínicas en el país. O sea, primero como opción ofrecer, por ejemplo, de hecho, todas las guías clínicas de manejo de cáncer, en la patología que sea, dice, primera opción, ofrezco un estudio clínico. A eso voy, exactamente. Oye, bueno, entre paréntesis, de repente los veía ahí conversar, así que si alguien quiere levantar la mano, la levanta. Cuando nosotros pensamos en esto con Pablo y dijimos, hagamos un sin filtro aquí, pues. ¿Han cachado ese programa sin filtro? No, mejor no. Pero era como la idea, era buena idea. Porque para que nos soltemos cosas, que levanten la mano. Dani, estás al final exprofeso, porque ya sabes por qué. Cuando te diga, ¿y con qué pagamos todo esto? Mira, quiero dar la bienvenida a Jessica Cubillo, una muy querida amiga. Ella nos va a contar quién es, qué es lo que hace, pero principalmente está aquí con nosotros. Porque ella representa a una cuidadora de una patología, de una paciente, su hija, con una enfermedad que se llama RET, poco frecuente. Ella es líder de una agrupación de pacientes de una federación, pero te dejo a ti la presentación. Bueno, primero que todo agradecer la invitación de Francisco y también presentarme con las excusas correspondientes por el atraso, pero bueno, así es la vida de alguien que cuida, que es activista y que también es mujer, y como muchos de ustedes están aquí, bueno, nos repartimos en tantos roles que a veces también es difícil equilibrar. Como decía Francisco, soy presidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FEMPOF Chile. Durante este periodo 2025-2026 vengo trabajando en lo que tiene que ver de manera voluntaria con lo que es el activismo y la representatividad de personas con enfermedades poco frecuentes desde el 2017. El 2005 tuvimos la confirmación genética que mi hija menor, Luciana, de hoy actuales 12 años, tiene un síndrome poco frecuente que se llama síndrome de Rett, de base genética, que tiene mayor prevalencia en mujeres, un síndrome que
tiene la característica de ser muy diverso, porque en el clásico se presenta como una parálisis cerebral. Tenemos chicas muy complicadas en el ámbito de la salud, que están postradas, que tienen dificultades respiratorias, de nutrición, de eglución y un largo etcétera. Y están las pequeñas y jóvenes y adultas. Hace una semana descubrimos que hay una chica en Punta Arenas que en realidad es una mujer de 43 años, que sería el primer caso de una mujer tan adulta con síndrome de Rett, que como mi hija tienen un síndrome de Rett atípico. Perdón. Y bueno, el tema del activismo y por qué estamos aquí, por qué tenemos esta invitación de parte de Francisco, es porque nosotros como Federación de Enfermedades Poco Frecuentes estamos trabajando desde el 2019 en empujar justamente una ley que lleva ya 14 años en el Congreso debatiéndose, que esperamos que en marzo de este año ojalá siga su curso legislativo avanzando. Está en manos hoy de aquello, de la diputada y doctora también, diputada Elia Molina, y esperamos que este proceso, que es largo y que seguramente vamos a mencionarlo en algún momento, se pueda realizar. Creo que hubo algo donde ustedes también muchos estuvieron presentes, que creo que nos sirvió para romper ciertas barreras, que fue justamente el congreso del año pasado, el primer congreso de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas, en donde creo que, y algo que mencionaban aquí, es súper importante entender que los pacientes, las personas, estamos queriendo hacer cosas en conjunto, sin miedo, entendiendo aquello que la participación ciudadana no es solo ser partícipe desde llenar una encuesta, desde estar desde afuera, sino que moviendo, produciendo cosas, produciendo cambios, entendiendo que cada uno de nosotros, los roles que nos encontramos, ya sea porque vivimos la enfermedad poco frecuente, porque estamos al lado de una persona, porque la estamos cuidando, pero también nos estamos involucrando en el quehacer de la academia, la investigación, la industria. Cuando digo sin miedo, es entender que cada uno de nosotros tiene un rol y que juntos podemos cambiar. Las cosas que están sucediendo en nuestro país son graves. El mayor ejemplo fue lo que ocurrió ahora con el apagón que hubo de electricidad. Entonces, creo que la colaboración conjunta puede hacer un cambio potente y que podemos avanzar sin duda para la mejora en la calidad de vida de muchas personas en nuestro país. Así es, por eso que esta invitada Jessica, ya se dieron cuenta que ya ha tomado este rol no solamente como madre y cuidadora, sino que como dirigente de una federación tan importante como FEMPOF. Hay 3 en Chile que lideran hoy día las enfermedades poco frecuentes. Ese grupo estuvo organizando y fue parte de este congreso que se hizo en noviembre del año pasado, que se llama Serpochi. Y ese congreso ahora se va a convertir en una fundación, estamos a puertas de eso, muy felices y orgullosos, y que logró, esto es una pequeña muestra de lo que logró, fueron 3 días de cientos de personas que estuvieron participando, muy relevante para nuestro país y queremos que continúe, y en donde hubo una parte de ese, un anexo de ese congreso que fue cáncer. Entonces, esto es como una colita de eso, no tenemos los especialistas en ese momento que tenemos ahora, tenemos incluso mejores y más, pero la idea es tener esta mirada global. Y en eso, por eso al final de toda esta conversación, no al final de la conversación, pero de las preguntas y de las participaciones, Daniela Zug, en donde te toca explicarnos la billetera pública, cuando se enfrenta a toda esta conversación, a toda esta búsqueda de definiciones, en donde queremos investigar, queremos entregar los mejores tratamientos, queremos hacer las mejores definiciones, pero también nos cuesta entender al final qué priorizamos. ¿Y cómo la financiamos? ¿Y desde dónde? ¿De lo privado, de lo público? ¿Una mixtura? ¿Qué nos ofrece las leyes hoy día que tenemos en Chile disponibles como para eso? Desde tu mirada especialista, Dani. Bueno, son múltiples aristas en verdad, y dado todo lo que han ido conversando, nosotros como país, como Chile, en términos de estructura, no solamente jurídico, sino también de financiamiento, ha avanzado muchísimo. Yo creo que eso no hay que disminuirlo, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema en el cual está anclado efectivamente para cáncer, priorizado, tiene una ley nacional del cáncer que mandata un plan nacional del cáncer que debiese estar con un capítulo sobre poco frecuente en cáncer. Tiene una estructura para participar, tiene una estructura de un comité de expertos, ¿no es cierto?, para definir estos planes. Se mandató hacer una red oncológica nacional. Entonces, tomando lo que estaban señalando,
yo no soy experta en cáncer, yo veo múltiples problemas de salud, ¿ya? Pero en el fondo tienes las estructuras, o sea, creo que, o sea, está bien tener una enfermedad poco frecuentes para generarle un mayor impulso, iniciativa, marcarlo, pero para cáncer tú tienes la estructura, ¿ya? A mi juicio, ¿ya? Existe financiamiento público para investigación a través de la Ley Nacional del Cáncer. El SECAN se financia con recursos públicos. Entonces, cuando uno escucha no tenemos el financiamiento suficiente, también hay que revisar en qué está gastando instituciones que se crearon a propósito de esto, ¿ya? Entonces, en el fondo, la estructura está, y ahí uno viene también con el tema de la rendición de cuentas. O sea, ya han estado en ejecución ciertas instituciones, ciertos comités, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué están destinando los esfuerzos para cubrir múltiples necesidades, ¿no es cierto?, dentro de un esquema que es, llamémoslo, cáncer? Entonces, en términos de estructura, comparto lo que señalaba la doctora, que uno lo que ve en referencia internacional es que la red, uno estimula la generación de economías de escala. Dado la poca frecuencia, necesitas la concentración. Y eso implica no solamente a nivel del país, sino que abrirse a una comunidad internacional, ¿ya? Entonces, ahí sí falta ese paso de estructura, pero que uno esperaría que dentro de la estructura ya normativa que existe, que no estoy hablando ni siquiera de financiamiento, se impulse y se ordene, ¿ya? Si se crea un nuevo centro de referencia, perfecto, en el fondo los recursos para inversión están. El punto es que los asignes a ese centro en particular, pero si nadie me lo ha sugerido y nadie me lo ha planteado en el plan, el que toma la decisión, que digo, yo tomaba decisión, es que no existe, porque no viene indicado por nadie, ¿ya? O sea, para algo uno generó todo este ordenamiento, y te digo porque participa en la Ley Nacional del Cáncer, para que efectivamente se ordene y se ordene un poco la cancha, ¿ya? Entonces yo veo financiamiento de las estructuras habilitantes, tenemos un tema de déficit de especialistas, de equipos clínicos. No me quiero enfocar solamente en el tratamiento, acá hay un problema del ciclo entero, desde el diagnóstico, de la infraestructura para tomar una muestra. El otro día estaba hablando con un laboratorio, efectivamente, el tema de la toma de muestra en Chiloé, en las islas, ¿ya? O sea, estamos hablando de que cómo tú acercas la salud a... Chile es un país complejo territorialmente, como tú señalabas, lo vimos con el apagón, o sea, entero Chile apagado, porque tenemos una sola conexión, ¿ya? Ese tipo de eventos, pues yo digo, de repente en lo que estamos hablando generalmente de financiamiento, estamos sesgados a hablar de tratamiento, creo yo, ¿ya? Acá hay una estructura habilitante para llegar al tratamiento, y en eso yo creo que tenemos harto por avanzar, pero no porque los recursos no existan, es porque no están siendo ordenados, y yo creo que la estructura existente te permite hacerlo, pero yo no sé en qué se lo están gastando, ¿ya? Porque no soy parte de ese equipo ahora, pero recursos para investigación están, hay universidades involucradas, se supone que el mismo SECAN como principio es para proveer insumos para la política pública, que implicaría esto, ¿ya? Entonces, ahí... ¿Sí? Ya que es conversación. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista diagnóstico, porque uno de los temas, todo el estudio genético, efectivamente, si tú concentras un alto número de muestras, cada estudio sale mucho más barato que si tú... Y uno no ve que eso ocurra, sino que finalmente cada hospital de cada región batalla en el fondo y muchas veces duplica las mismas técnicas. ¿Existe desde la ley del cáncer, desde como alguna... lógica que permita hacer un flujo de estudios que sea concentrado en algún lugar? O sea, la verdad es que sí. En el fondo, la ley te da el marco y en el fondo, acá vamos a volvernos a los fenicios, que claro, en el fondo es que la estructura del servicio, o sea, Subsecretaría de Redes define la red, se define cada hospital qué es lo que hace, y en el fondo acá lo que tú falta es una integración de lo que se hace. Seguramente que ahí tiene que ver con que hay disponibilidad, hay una ley macro que cubre todo este proceso en busca de ir generando los canales para que esto se
lleve Sí. a cabo y alguien lo lidere, porque bueno, ¿y quién lidera todo este tema? Y vamos a tener los centros de referencia y vamos a investigar solamente vamos a hacer diagnósticos concentrados en tal parte, pero ¿quién lo va a hacer? Claro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque acuérdate que tenemos una ley, tenemos una norma administrativa y una de recursos que Sí. está recién vigente, pero así como tener unidades que nos impulsen a responder a estas Claro. preguntas. nos Es faltan que en hace verdad 5 años. es función de subsecretaría de red, si tampoco hay que reinventar A eso el voy, sistema. a O sea, eso voy. la normativa está, las funciones están. Entonces, en tema pues yo decía, en términos de general, el tema es que la estructura normativa para hacer este ordenamiento se han inyectado muchos más recursos para cáncer. Chile está en una mejor posición que muchos de países de Latinoamérica. En tratamientos ha avanzado muchísimo. O sea, obviamente, si uno lo ve en perspectiva, siempre va a haber una brecha infinita, ¿no es cierto?, por cubrir. Pero nosotros tenemos un lujo también en todo lo que se ha avanzado en términos del GES, de la ley Ricardo Soto, del DAC, que hoy día está medio moribundo, pero que espero que alguien lo reordene y lo vuelva a posicionar como corresponde. Porque comparativamente, en términos de la TAM, nosotros tenemos mucho más, ¿ya? Ahora, sí, claro, si yo me comparo con Europa, ahí la diferencia está en la siguiente también. Existe una alianza público-privado mucho más virtuosa. ¿Por qué? Porque las industrias, ya sea de software, de diagnóstica, de tratamiento, no solamente venden, sino que invierten y generan capacidad humana, recurso humano, clúster de innovación, y el Estado, en el fondo, se compromete a darle salida a mercado, ¿ya? Sí, entonces, esto no es solamente desde la perspectiva sanitaria. Acá, para que esto funcione, es porque esto genera no solamente un valor en las personas, sino que un valor económico. Y eso en Chile es un tema que nosotros no hemos abordado, creo que nada, que es cómo efectivamente tú generas un polo de crecimiento e innovación en torno a salud, que en el fondo sea autosustentable también, ¿ya? Porque en los laboratorios todos vienen con el tratamiento para Chile y somos muy pocas personas, ¿ya? Claro, No sale rentable tampoco. Entonces hay que generar una comunidad. Por ejemplo, en Europa tú tienes clúster para negociar de forma conjunta tratamientos de alto costo. Claro. Y es por algo, porque la población es muy pequeña. Entonces, también yo creo que estamos en una mejor posición que otros, solamente que hay que sacarle más provecho. Claro, ¿ya? exactamente. Katy, ¿tú querías comentar? Sí, quería comentar, como menciona SECAN y los centros de investigación, si efectivamente existe el Centro de Excelencia en Investigación para el control y para la prevención y el control del cáncer, que es SECAN. Yo soy parte de ese equipo de investigadores, como somos casi todos los quienes trabajamos en cáncer, pero claro, este es el primer centro, ¿no? Y ha tomado iniciativas que para tapar o para completar información faltante, que una de las cosas básicas para poder aplicar la investigación y tomar decisiones es saber las estadísticas, las casuísticas, etcétera, cuáles son los factores de riesgo. Está muy focalizado en lo que es la prevención también. Y la Ley Nacional del Cáncer y el Comité Nacional del Cáncer, todo se focaliza con su objetivo principal es disminuir las tasas, o sea, objetivo a largo plazo, ¿no? Disminuir las tasas de incidencia y mortalidad del cáncer en el país. Entonces, ¿cuál es la estrategia principal? Focalizarse en aquellos cánceres que tienen una mayor incidencia, porque eso va a tener un efecto rápido, o más rápido que preocuparse de los casos que son más específicos y son huérfanos. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ese es un problema que yo creo que desde el área del cáncer, de las asociaciones de cáncer, no ha sido abordado. Exacto. No ha sido abordado. A nosotros nos ha costado mucho entrar en este mundo a nivel de ministerio, como Sociedad de Genética, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque hay otras demandas o necesidades mucho más básicas en investigación. Y SECAN se está haciendo cargo de eso un poco. Y bueno, yo como participante de SECAN, yo lo que decidí fue usar los espacios que me da ese centro
para poder facilitar la implementación. Voy a dar un ejemplo, es un test para determinar mutaciones somáticas en distintos tumores que indica la posibilidad de tratamiento para esos tumores. Hay algunos que son del sistema nervioso central, pero la mayoría de los marcadores son para tumores más frecuentes. Y también para el diagnóstico de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Nosotros hemos desarrollado kits para facilitar esto, para que sea más económico, porque las posibilidades que hay comerciales son muy caras. Se analizan muchísimos genes y para los cuales en Chile no está la droga asociada, ¿sí? Entonces nosotros decidimos focalizarnos en genes que sean importantes en el país. Y eso ahora con la ayuda de SECAN queremos, ya avanzamos en la implementación y la validación de este test en el Instituto de Salud Pública de Chile y ahora queremos establecer una red y estamos trabajando en eso entre el Instituto Nacional del Cáncer para que las muestras del Instituto Nacional del Cáncer pasen directamente a Salud Pública. Sí. Porque en Salud Pública tienen el problema de tener el equipamiento y todo, pero estaban dedicados a las cosas infecciosas, ¿cierto? A otra área. Pero estos últimos años, entonces, gracias a estas colaboraciones con la universidad, se creó una rama en genética humana dentro de su laboratorio de genética molecular. Entonces, porque nosotros en lo personal siempre he transmitido esto de que tiene que ser centros de referencia porque Chile es un país muy pequeño y no hay ningún laboratorio clínico privado que sobreviva a este tipo de análisis, a este tipo de test. Y los esfuerzos que se hacen en los hospitales son grandes esfuerzos. ¿Ya? Porque están peleando la gente de los laboratorios clínicos para que les financien, para que les permitan hacer estos exámenes, porque finalmente son un costo, no hay ingresos por ese tipo de exámenes. Siempre yo creo que vamos a tener que crear un no capítulo de cánceres poco frecuentes dentro de la ley. Sí. ¿Tú querías decir algo, Jessica, también, o no? Si no, pasamos con Daniela y con Gina. Una pregunta para los expertos. Yo puedo mandar, o sea, no sé si mandar es la palabra ya, pero derivar muestras, exámenes, quizás a un centro que no sea en Chile, un laboratorio, de forma de generar como, entendiendo que en Chile somos muy pocas muestras probablemente, quizás hacer como un clúster LATAM y ahí tú tienes muestras gigantes, quizás Brasil, que es un tremendo monstruo. No sé si se puede, sorry lo burdo de la forma de preguntarlo, pero si se puede llevar. Porque en el fondo quizás no es rentable, soy súper honesta, quizás no es rentable tenerlo en Chile. ¿Ya? Eso. Una pregunta para los que saben. Ya, parto por la parte más técnica, tú tienes la experiencia en la Carlos, clínica. Tienes otra pregunta en tu chat también, en tu en celular. La clínica, te mandé una pregunta. Y sí, en estos momentos lo que hace la gente o los médicos le sugieren a los pacientes enviar las muestras. Hay clínicas que intermedian, incluso hay laboratorios clínicos que ofrecen los test, pero en realidad lo que ellos hacen es enviar las muestras a laboratorios internacionales. El problema de eso es que muchas veces estos tests son grandes, pagas un exceso. En ese caso, en el caso cuando son los tumores, cuando son mutaciones germinales, es decir, que puede ser hereditario, ahí yo por lo general la gente cuando me pregunta, yo los mando a un laboratorio de Estados Unidos que tengo confianza y que es económico porque es parte de una universidad. Pero el problema es que hace muchos años hemos estado también empujando desde la Sociedad de Genética, desde la Sociedad de Oncología y todo, la codificación de estos test para poder hacerlo en el país. ¿Ya? Porque que FONASA financie test que están hechos en otros lugares, eso al parecer no es posible. Claro. Entonces tiene que estar implementado. Y el FONASA siempre queda con ¿cuál es el problema? Es que no sabemos cuál es el costo. ¿Por qué no sabemos cuál es el costo final? Porque no está implementado en el sistema público.
Entonces ahí queda y es un círculo vicioso, y por eso es que estamos tratando de, desde la investigación, poder, porque desde ahí podemos tener recursos, no desde otro ámbito. Es otra fuente para hacer lo mismo. Es una fuente para... En el fondo, buscar dónde hay un bolsillo que permita financiar eso. Claro. Gina, ¿tú querías comentar algo? Bueno, estaba escuchando con mucha atención toda esta discusión. Yo pertenezco a la Subsecretaría de Salud Pública, que es la hermana de redes asistenciales, que son encargados de coordinar, ¿cierto?, la provisión de los servicios en los hospitales, etcétera. Y en Salud Pública, efectivamente, nosotros en el Departamento de Agencia Nacional de Prevención y Control de Cáncer somos los mandados a implementar, actualizar el plan, a evaluarlo, ¿cierto?, y a monitorear y en el fondo coordinar la implementación misma del Plan Nacional de Cáncer. Entonces, hay hartas cosas que se han tocado acá en esta conversación que ha sido muy, muy interesante. Bueno, también quiero dar las gracias a Jessica por contarnos su experiencia y también voy haciendo como el paralelo de cómo se van viviendo estas cosas que tenemos en redes, que estamos pensando en pública, que está la ley, que está el financiamiento, pero que finalmente le ponemos una cara, ¿cierto? Que aquí Jessica nos viene a acompañar. Entonces, lo primero que me gustaría contar es que efectivamente existe una ley de cáncer que no habla de las enfermedades poco frecuentes, habla del cáncer, habla de que justamente tiene que crear un instrumento sanitario que es el Plan Nacional de Cáncer, y como bien dice Catherine, el Plan Nacional de Cáncer es un instrumento poblacional, y en esa lógica poblacional y no individual, ¿cierto?, que es el desafío que tiene la persona que se enfrenta a un paciente uno a uno, es que en esta mirada poblacional existen objetivos de alcance poblacional, que es, por ejemplo, reducir la mortalidad prematura en cáncer. ¿Y cómo se reduce la mortalidad prematura en cáncer? Es cuando diagnosticamos tempranamente. Entonces, dentro del cáncer tenemos como un paisaje muy amplio, porque tenemos cánceres que se identifica el factor causal, por ejemplo, como le hablaba, los cánceres ginecológicos por virus de papiloma humano, tenemos los cánceres que son de causa esporádica, de causa genética, en el fondo hereditario no, ¿cierto? Finalmente el cáncer siempre es una enfermedad genética, o sea, una enfermedad que existe una mutación genética, pero cuando nos referimos a esto es como si es heredable o no, ¿ya? Eso primero para aclarar. Y dentro de este panorama tan diverso y de tantas enfermedades de distinta causalidad y de distintos desenlaces también, porque hay un cáncer vasocelular tiene digamos, un desenlace que es muy distinto a un cáncer poco frecuente que nos comentaba quizás el doctor Gallardo, por ejemplo. Entonces, dentro de todo esto, en esta mirada poblacional, se busca reducir la mortalidad prematura en conocimiento de todo esto. Y dentro de todo este paisaje existe también lo menos frecuente. Exacto. Entonces, dentro de todo este espectro muy amplio, las enfermedades poco frecuentes tienen efectivamente, dentro de la historia natural como del abordaje, existe como lo que se llama la odisea diagnóstica, que no soy yo la que acuña este término, sino que está escrito. Está la odisea diagnóstica, que tiene que ver con lo que estamos hablando recientemente, sobre cómo hacemos un diagnóstico con precisión, con calidad, con técnicas que sean validadas, porque ese es otro temón. Existen mucho desarrollo, pero ¿qué es eso? Desarrollo y no es técnicas validadas. Y luego de eso es el tratamiento y qué hacer con la descendencia. Y ese es otro gran temón. Entonces, dentro del Plan Nacional de Cáncer, que se actualizó hace muy poquito tiempo, justamente se plantean algunas líneas conducentes a cada una de esas áreas. Y dentro, por ejemplo, del área del diagnóstico temprano, en algunas patologías se plantea justamente crear un programa de asesoramiento genético. ¿Y por qué quiero detenerme en esto? Porque es un programa. Aquí estamos hablando de cosas un poco más aisladas, que son importantísimas, pero un programa de asesoramiento genético es muy complejo en términos de que tiene que definir qué exámenes, a quién, qué grupos dentro de esos a quiénes, y lo más importante de mi punto de vista es qué hacer con los resultados. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener un test genético positivo para cáncer de mama y hacer una intervención, ¿cierto?, a esa persona con cáncer de mama, que intervenir a la familia, ¿ya? Entonces, aquí se nos abre un abanico de que si tenemos ya un problema basal, por ejemplo, con el cáncer, que
justamente, Francisco, hemos conversado sobre esta propuesta de tratarlo como una emergencia sanitaria, ¿cierto? Porque tenemos problemas con la lista de espera, etcétera. Cuando nosotros abrimos este abanico del asesoramiento genético y qué hacer, cuáles son las conductas a definir con exámenes genéticos positivos, por ejemplo, o con otras pruebas, que es la que estábamos comentando, es que ahí también tenemos un desafío mayúsculo, mucho más del que ya tenemos. Entonces, en esto quiero ser súper cuidadosa al referirme de que el programa de asesoramiento genético es algo que se está trabajando, se está creando. Francisca, que es mi compañera, hemos trabajado mucho justamente con la Sociedad de Genética, hace poquito se fundó la fundación, o sea, la Sociedad de Asesoramiento Genético, y hemos trabajado justamente en la codificación de exámenes genéticos. Entonces, y esto también en el entendimiento de que el examen genético no nos va a servir solo para cáncer, nos sirven para las enfermedades poco frecuentes. Entonces, desde fuera pareciera ser que no se está haciendo nada, que existe rendición de cuentas, ¿cierto? Y es natural que se sienta así. Pero al interior estamos trabajando porque justamente hay que ser muy responsable y cuidadoso cuando justamente se va a implementar técnicas que conducen a tantas consecuencias, que el manejo no siempre está estandarizado, que el financiamiento tampoco está estandarizado porque no tenemos estandarizado lo anterior, y en donde la investigación también presenta los desafíos que, por ejemplo, estábamos comentando al inicio de la conversación. Entonces, mi comentario es como para dar la mirada general. General de este paisaje. De repente estamos trabajando en este punto, pero nos tenemos que mover al otro, que es el de los tratamientos, para los cuales tenemos que crear protocolo, actualizar guías de práctica clínica, y que ya eso es un desafío en términos de que al evaluar tecnologías sanitarias tienen que estar, por ejemplo, inscritas en el Instituto de Salud Pública, pero no están inscritas porque no tienen ensayo clínico, y no tienen ensayo clínico porque falta el N, entonces como yo estoy haciendo como me estoy yendo para atrás y para adelante en lo que converso, porque va a salir un programa de asesoramiento genético, pero tiene que salir a luz cuando tengamos resuelta todos estos aspectos de la codificación de los exámenes genéticos, de la estandarización del tratamiento, del manejo de las familias, ¿cierto? De los registros. Aquí no se ha hablado tampoco el tema de los registros. Un aspecto muy importante en Argentina, por ejemplo, es el Registro Nacional de Cánceres Genéticos, ¿cierto? Claro. Y eso es súper delicado en términos de la Ley de Protección de Datos Personales. O sea, ¿qué pasa si esos datos de personas que tienen alguna mutación genética que van a derivar en una enfermedad poco frecuente oncológica caen, por ejemplo, en un asegurador privado? ¿Cierto? Entonces, todos esos aspectos yo creo que no hay que descuidar cuando justamente hablamos de un programa de asesoramiento genético, porque es una cadena de intervenciones y aquí cada uno de ustedes, ¿cierto?, participa en algo muy, muy importante y que es un desarrollo de años. Ya, así que espero que la próxima vez o en lo sucesivo, cuando nos volvamos a encontrar, yo les pueda contar que quizás este programa va teniendo avances, pero solo quiero mostrarles que no es sencillo de poder concretar algo de esta naturaleza. Muchas gracias, Gina. Oye, perdón, Seba, antes que hagas tu intervención, y guárdate la idea, igual que por favor la respuesta a la pregunta que te mandé al chat, porque recibo un par de preguntas desde la audiencia que las vamos a contestar. Pero quiero aprovechar el hilo de la conversación de lo que llevaste, Gina, porque tenemos estos hermanos mellizos, quizás, o gemelos, que son la subsecretaría, ¿cierto? La subsecretaría de redes asistenciales y la subsecretaría de salud pública, que trabajan en distintos ambientes, pero que en el fondo todos pertenecen al mismo ministerio, a su vez al gobierno o al Estado. Y desde la mirada de la subsecretaría de redes asistenciales, entendemos que ahí es donde nos atienden, ¿verdad? Nuestra red, donde el prestador o el pagador, en este caso es FONASA, tiene una gran red pública, y a red pública, donde diagnosticamos la mayor cantidad de pacientes con cáncer en Chile, naturalmente, y que tienen cierto nivel de oportunidad de atención, tratamiento y odisea diagnóstica. Y por eso y si la cámara a lo mejor ahí, Pablo, ¿me puede seguir? Quiero bajar aquí un poquito al primer piso. Porque quiero aprovechar de contarles que tenemos presentes a un par de queridas amigas de mucho tiempo, pacientes. Una de ellas es un cáncer de mama, que nos va a explicar de qué se trata, y otra paciente que vive con nosotros ahí en la comuna de Algarrobo, nuestra nueva casa hace 4 años, y nos van a contar un poquito su experiencia desde la mirada del paciente. Tú tienes además una profesión que te ayuda a entenderlo mucho mejor y que además tiene una agrupación,
y en el caso de Yulisa, ella es parte de una agrupación que tenemos ya en Algarrobo hace un año. Así que les voy a pedir que nos ayuden con un testimonio cortito para que también nos pongamos en contexto en esta conversación y nuestros expertos nos puedan colaborar en entender un poco más. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana María Araya. Soy presidenta y fundadora de la agrupación Triple Negativa Siempre Positiva. Siempre positiva. Quiero contar mi experiencia. Yo desde el año 2022, en mayo, que tuve mi diagnóstico, estoy de la otra vereda, dije, ¿y qué voy a hacer con las pacientes triple negativo? En 15 días después se me diagnosticó un cáncer lobulillar y eso me llevó a mí a fundar una agrupación. Gina, quiero dirigirme directamente a ti porque tú ves la parte de cáncer de mama también y nosotras tenemos una enfermedad que es poco frecuente, si bien es diagnosticada en un porcentaje mayor. Recuerda que tenemos niñas de 8 años, de 16, de 18, de 20. Muchas de estas niñas no dan el timing de lo que tú el otro día conversabas, de que el ojo de ponerle al cáncer de mama en un live de FONASA, y ha sido súper complejo. Esta agrupación cumplió un año, gracias a la colaboración de Francisco, que lo conozco de muchos años, quien me ayudaba a mí con mis pacientes, y yo soy parte ahora de la sociedad civil. Yo desconozco mi futuro, porque mi tratamiento, por primera opción, era la inmunoterapia, que lamentablemente se entrega en la red privada. Y este lunes va a ser el Día Mundial del Cáncer Triple Negativo. Vamos a estar en la casa del doctor Carlos Gallardo, que es un gran colaborador con el doctor Carlos Rojas. Va a estar también del SECAN Carolina Goit, la señora diputada Elia Molina de la Comisión de Salud, y Claudia Mick, que es de la Bancada Rosa y de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. La ministra de la Mujer nos va a mandar un video. Nosotros conseguimos visibilizar nuestro subtipo de cáncer y resulta que directores de hospitales me decían, pero Anita, ¿pero para qué te desgastas si son tan pocas? Y resulta que no somos tan pocas y están en edad fértil, laboral. Unas niñas son diagnosticadas en el embarazo, en la lactancia. Entonces, ahí nosotros conseguimos entrar al presupuesto 2025 con el acuerdo de riesgo compartido. ¿Y por qué va a ti la pregunta? Estoy aprovechando esta instancia. ¿Qué sabes tú del acuerdo de riesgo compartido? Porque esto, si bien se firmó en noviembre, tendría ya 5 meses, pero partía en enero, y hasta el día de hoy tenemos a una de las chicas que el Hospital Barros Luco le compró por compra ocasional 5 ciclos, y ellas están venciendo los 5 ciclos y no pasa nada con el acuerdo de riesgo compartido. Entonces estamos en una incertidumbre. Nosotros el lunes le vamos a rendir un homenaje a las 20 chicas que en menos de un año, nosotros somos más de 200, tuvieron que partir. ¿Por qué tuvieron que partir a tan temprana edad? Hay muchos hijos huérfanos, hay muchas madres sin su única hija. Entonces, yo a lo mejor soy la voz, también soy paciente, hoy día volví a trabajar de nuevo, pero yo me estoy haciendo cargo. Bueno, ahora en Instagram soy mamá de las triples, porque todas son menores que yo, o sea, yo en este momento tengo 55 años, y si no hubiera sido por Francisco, bueno, lo agradezco enormemente. Yo quiero saber qué pasa con nosotros, porque resulta que el doctor Gallardo nos va a ayudar con 2 estudios clínicos donde incluir a las pacientes con inmunoterapia. El lunes viaja la Francisca, doctor, que ella es una paciente pero emblemática, que fue hasta el Congreso con nosotros, y ella está desahuciada, pero ella quiere seguir viviendo. A los 25 años nadie le dio bola, y de hecho a todas nuestras pacientes no han sido tomadas en cuenta y no son diagnosticadas en la red pública. Tienen que hacer bingo, lo que sea, para hacerse los exámenes en forma privada, porque le dice, tú eres muy joven, no tienes cáncer de mama. Y acá después a la Francisca le dijeron que ella había llegado tarde. Ella no llegó tarde. ¿Quién llegó tarde? El sistema. Entonces, ella va a viajar el lunes. Ella, gracias a un estudio clínico en el que tuvo sacituzumab, ha logrado alargar su expectativa de vida. Pero está Nadia, que tiene 30 años, y yo cuento la historia de ella, porque estoy súper autorizada, que tiene 2 niñas, y resulta que diagnosticada en el hospital sale por cáncer de ovario, porque fue lo primero que se le encontró, y cuando se le hizo la biopsia era un triple negativo, las mamas. Ya la dieron de alta el año pasado, en junio, y en septiembre ya tenía metas cerebrales. O sea, estamos llegando a una condición de que no hay calidad de vida. Nosotros queremos seguir viviendo, no nos dejen morir. Por favor,
queremos saber qué pasa con ese acuerdo de riesgo compartido. De hecho, nosotros pedimos la urgencia sanitaria, que cada vez que sea diagnosticada una paciente con este subtipo de cáncer, que es tan olvidado, pero que es tan importante, tenga la urgencia oncológica, porque resulta que las dejamos pasar un mes, 2 meses, y ya están falleciendo. Entonces, no entiendo si los médicos lo tienen súper claro, como aquí el doctor Gallardo, como el doctor Felipe Pinto, va a estar la doctora Milixa Petrick también, que le invitamos a ella, que es súper importante. ¿Por qué si está tan claro? ¿Tú sabes qué es lo que pasa con el acuerdo de riesgo compartido, que es del MinSal y la industria farmacéutica? Bueno, muchas gracias, Ana María. Felicitaciones por haber fundado la agrupación. El lunes las voy a poder también acompañar. Me invitaron dentro de los participantes, ¿cierto?, de esta jornada. La verdad es que yo trabajo en ANACAN, en el departamento de agencia, pero nosotros no somos las personas que estamos trabajando particularmente en el acuerdo de riesgos compartidos. Yo estoy en conocimiento de que existe este protocolo de acuerdo, he estado en participación porque, a ver, quiero también transparentar que mi rol es de entrego información técnica con respecto al cáncer de mama, pero no tengo poder en la toma de decisión en relación a financiamientos o a otros aspectos de los que me refiere. El micrófono, por favor. Yo creo Mariana. que Sebastián... Tomen un micrófono para que los puedan escuchar ahí. ¿Puedo explicar? Que me preguntan qué es un acuerdo de riesgo compartido. La verdad, bueno, son varias cosas, pero solo para como puntualizar un poco, es un tipo de contrato innovador en el cual el Estado incorpora ciertos riesgos que implican respecto a la incertidumbre de los beneficios terapéuticos que va a generar una terapia innovadora a un precio determinado que permite, entre comillas, ahorrarse dinero futuro para entregar proveer, digamos, un tratamiento actual, digamos, bajo ese riesgo y, por tanto, genera beneficios tanto en las personas que acceden a la terapia y en el Estado que ahorra recursos, pero obviamente eso implica también ciertas cláusulas en esos contratos que muchas veces se sustraen de la, podríamos decir, de la regla general de los contratos. Entonces, tienen un aspecto muy técnico y particularmente muy engorroso de explicarlo, pero creo que se queden con eso. En definitiva, son contratos innovadores que permiten ahorrar costos y incorporando terapia innovadora. Y en esa terapia innovadora que las teníamos en la ley de Cartasoto cuando se creó, ¿verdad? Y la discusión de los riesgos compartidos, hoy día ha sido tema en una investigación en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿por qué se llama acuerdo de riesgo compartido? Porque es MinSal que le pide un precio, que es por volumen de paciente y todo, estamos hablando de costo-beneficio, pero ¿por qué acuerdo de riesgo compartido? Porque al ser una terapia innovadora, que no es quimioterapia, que es para la quimioterapia, cada uno de sus pacientes va a ser monitorizado, o sea, el beneficio, costo-beneficio y todo lo demás, si bien se les debiera entregar esto a través, o sea, el Comité Oncológico de Mama, dice, y lo ha dicho muchas veces, que la paciente su única opción es la inmunoterapia, ya se hizo en el Barros Luco, y se hace el estudio de la paciente, esta paciente lleva 5 ciclos y ha estado súper bien. Entonces, por eso, porque igual hay una mirada, viene como siendo un estudio clínico, pero desde la parte legal. Entonces, eso es lo que es un acuerdo de riesgo compartido. ¿Y quién lo paga y cómo? ¿Tú querías comentar? Sí, solamente... En lo que estaban mencionando el acuerdo de riesgo compartido, existe un mega mix de posibilidades de armarlo, ¿ya? Pero acá todavía estamos incipientes, no sé en qué fase estará el ministerio, ¿no es cierto?, en términos como centrales, porque esta es una negociación con la industria, que puede ser en precio, puede ser por resultado, puede ser porque te dan las unidades y 2 en 1. O sea, hay un variopinto de posibilidades, no sé cuál será el caso, quizás es por resultado, como tú dices, que monitorean a la paciente, o en algunos de esos escenarios eso no es así. Pero también es señalar que nosotros estamos muy verdes como estructura para instalar un sistema más allá de este caso particular, porque está por protocolo, así que yo esperaría que se cumpla. Exactamente. Mientras tanto, pero para el resto de los otros problemas, efectivamente es porque hay un riesgo ya sea porque
no tengo claro los resultados clínicos o tengo un riesgo financiero, en el fondo que yo no sé cuánto es el número de pacientes con mayor certeza. Y eso es porque por algo es el riesgo compartido, pero en Chile no se ha abordado que más allá, los acuerdos son transitorios de riesgo compartido, ya hasta que se despeje el riesgo. Y ahí viene el tema de cómo tú lo absorbes o no lo absorbes en el sistema, porque si no da los resultados adecuados, entonces no debiese adquirirlo. Entonces, esa es una discusión que creo que quizás para un próximo congreso debiesen abordar una vez de esto, porque creo que todavía falta harto conocimiento y obviamente los países desarrollados lo aplican y todo el rato te dicen, tú tienes que hablar muy bien cuál es el beneficio del acuerdo, porque hacer un acuerdo de estas características es muy costoso, administrativamente. Bueno, tú puedes ver que aquí los temas que hemos estado tocando son parte de lo que podría ser un gran congreso de enfermedades raras en el cáncer, porque cada una tiene su propia temática y merece desarrollarse en propiedad en una buena cantidad de tiempo y con los invitados ad hoc a la toma de decisiones, en el fondo, incluido, por supuesto, los pacientes. Sí. Bueno, para finalizar la respuesta, porque en realidad este fue como un paréntesis de explicar un poco el acuerdo de riesgo compartido, porque lógicamente, como yo mencionaba, yo soy una persona que puede entregar referencias técnicas en relación al problema de salud, pero no así desde los aspectos judiciales, legales, y no de evaluación de evidencia, por ejemplo. Entonces, solo para comentar, Ana María, que nosotros en el Ministerio estamos trabajando un equipo grande de distintas divisiones, de distintos departamentos, que estamos con nuestro conocimiento particular, contribuyendo a ver cómo es la propuesta para formular esto. Entonces, aquí hay compañeros que están del departamento de TESA que evalúan evidencia y ellos están, por ejemplo, viendo las opciones terapéuticas en los medicamentos de triple negativo, para los pacientes con cáncer triple negativo. Yo, por ejemplo, asesoro en relación a cuál es la estadística, las opciones, cuál es el tránsito de los pacientes en el sistema. ¿Me entiendes? Como todos tenemos un aspecto que aportar, pero aquí somos muchas personas y por eso me permito responder, porque en el fondo como que me pregunta a mí particularmente, porque estoy en esta ocasión, claro, yo estoy aquí arriba. Ahí seguiremos en el mismo tema, claro. Sí, bueno, pero bueno, no me quiero robar más el micrófono. Es solamente eso, estamos trabajando en esto. Me cargo ocupar esa frase porque estaba como súper manoseada, pero realmente se está trabajando en esto porque semanalmente nos dedicamos tiempo a ver temas. Yo particularmente toda la semana me dedico tiempo a ver temas de cáncer triple negativo porque me están preguntando insumos para distintas cosas, o para test genéticos, o para medicamentos, o para alternativas, lo que sea. Entonces, sí se están haciendo cosas, pero claro, uno tiene la sensación de que sale en noviembre y el 1 de enero esto debería estar en funcionamiento. Y esto es complejo porque es algo, como decía Daniela, que es algo nuevo para nosotros como Ministerio de Salud. Y otra cosa que es súper interesante en esto, y Anita, déjame tomar la experiencia de ustedes, porque hace 2 años cuando tuvimos una jornada de triple negativo, donde se hablaba muy poco de esto, estuvieron también ustedes presentes, Anita estaba en el público. Era parte del público, yo diría parte protagonista. Y eso hace que, por ejemplo, en el Ministerio le lleguen preguntas sobre el triple negativo y estemos dándole vuelta al triple negativo hace 2 años porque la sociedad civil, volvemos al punto porque le vamos a cerrar en este paréntesis con la sociedad civil, respecto de cómo se posicionan hoy día en Chile las temáticas. Y todos queremos empujar distintas temáticas, lo entendemos, porque cada uno tiene una necesidad, ¿cierto? Investigar, desarrollar, hacer política pública, buscar financiamiento, atender mejor a nuestros pacientes, etcétera. Pero hay un pivote ahí que es clave y que siempre estuviera lo mejor aceitado posible, que es la representación de la sociedad civil a través de personas como Anita y como muchos otros más, que hoy día incluso están logrando que se reconociera las enfermedades poco frecuentes como un día. Este día de hoy en Chile lo logró la sociedad civil, ¿cierto? Quiero también ahora aprovechar de que Yulisa nos comparta su experiencia. Yulisa. Hola, buen día. Soy Yulisa Caris. En el año 2022 me diagnosticaron con cáncer hipofaringio. Bueno, entramos a quimio, radio, gastamos lo que no teníamos. Después, como secuela, me tuvieron que intervenir de urgencia con una traqueostomía, gastrostomía. Llegué a pesar 36 kilos.
una desnutrición severa. Me alimento a través de la gastrotomía por la ley Ricardo Soto, soy beneficiaria. Y ahora estoy con recidiva, también hipofaringio nuevamente. Y mi única alternativa era la operación, extirpar mi faringe, mis cuerdas vocales se iban, hacer un ascenso gástrico, o sea, una intervención quirúrgica demasiado invasiva, el postoperatorio incierto, y por esas no casualidades, sino que por el acompañamiento que siempre he tenido de la Fundación, por Francisco, me habló de los ensayos clínicos. En primera instancia con mi médico yo le pregunté, porque me dijo, mi oncólogo de cabecera me dijo, en 25 años de experiencia yo he visto 2 casos. Entonces, si no soy poco frecuente, entonces me dijo, yo le pregunté por los ensayos clínicos, me dijo que no. Ya, ok. Y ahora, a través de Francisco y de un agente que está en un voluntariado, me contactaron con un centro y estoy para un ensayo clínico, ya pasé todos los exámenes. Y el lunes me confirman la hora con el médico. Y ojalá para poder empezar mi tratamiento con inmunoterapia. Entonces, mi pregunta es para el doctor Gallardo. Usted recién hablaba hace un momento atrás, que había un protocolo, que era como lo primero, ver si acaso había ensayo clínico. Algo así, o yo escuché mal. Ya. Eso en la práctica no se da. Porque yo lo viví, yo lo pregunté, y no se me dio esa alternativa. ¿Será porque fue en una clínica privada? Porque también me traté de ver en el sistema público. Después de entregar todos mis papeles en el CEFAM de mi comuna, yo estaba con todo el diagnóstico. Solamente faltaba el tratamiento. Yo ya estaba en un mes de tratamiento en la clínica privada y recién me llamaron para el otorrino del sistema público. Entonces no podía esperar que me viera después el oncólogo y de ahí empezar el tratamiento. Entonces, por eso mi consulta, ¿quién supervisa o solamente queda al libre albedrío de cada uno de los profesionales de darle esa opción a uno como paciente? Porque a la final yo nunca estuve convencida de la operación. No era como cuando me dijeron ya te tienes que hacer radio, quimio, que al final me duró un año de estar meses de estar libre de cáncer. Entonces, esta alternativa ahora que se me está dando de poder ingresar al estudio clínico es una luz de esperanza para mí y para mi familia. Pero ¿quién regula, quién supervisa que eso efectivamente se esté dando en la práctica? Tienes 2 preguntas ahí, una en el chat también. Me la dejaron difícil. A ver. Primero, sí, bueno, a ver por dónde partir. Aquí ocurren 2 fenómenos. El primero es que, bueno, los ensayos clínicos como estudio tienen muchas regulaciones para nosotros como centro. O sea, los ensayos clínicos están regulados por los comités de ética científicos de cada centro, están regulados por el ISP, quien finalmente autoriza la realización de los ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Ahora, los ensayos clínicos finalmente son una opción para los pacientes, ¿ya? No es una instancia, entre comillas, no es una instancia como formal del sistema, no es como pasar por un comité oncológico, que es un punto que sí o sí tiene que ocurrir en el tratamiento de un paciente. El ensayo es una opción, ¿ya? En ese sentido, por tanto, no hay una obligatoriedad,
¿ya?, de ninguna de las partes, ni de ofrecerlo, ni de la participación, ¿ya? Al final del día, depende, para bien o para mal, depende muchas veces de los médicos que están a cargo de cada paciente, de estar enterado si es que el ensayo clínico es una opción, si es que el ensayo clínico efectivamente, o sea, si mi paciente puede calificar para el ensayo y si finalmente también está en mí el decirle, mire, vaya a preguntar por eso. Creo yo que la mentalidad ha cambiado bastante, ¿ya? En el sentido de que cada vez más hay la idea de considerar el ensayo clínico como una opción dentro de al menos el cuerpo médico que habitualmente se dedica al manejo de pacientes, no solamente con cáncer, porque ensayos clínicos hay para muchas cosas. O sea, los colegas de gastroenterología que ven enfermedad, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, saben que existen muchos ensayos clínicos para enfermedad inflamatoria, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, yo creo que cada vez más hay una conciencia de los médicos respecto a la posibilidad de que los pacientes participen en ensayos como una buena opción para los pacientes para recibir un tratamiento, ya sea su tratamiento estándar o eventualmente un tratamiento mejor. Hay cada vez más instancias de, entre comillas, como educación a los médicos también para ello. O sea, a nosotros como centro de estudios nos sorprende que cada vez más hay médicos que espontáneamente nos contactan a nosotros para preguntar por ensayos clínicos particulares, o dos, por favor, mándenme la información que tengan sobre ensayos clínicos. O sea, hay cada vez más como una concientización al cuerpo médico, cosa que antes no era tan así, respecto a la posibilidad de los ensayos clínicos como una opción de terapia, ¿ya? Pero realmente no existe una obligatoriedad al respecto, no existe una obligación de los médicos de saberlo, ¿ya? Y quizás yendo incluso un poquito más atrás y tomando también un poco lo que decía Ana María antes, lamentablemente en la formación médica, y no solamente médica, también en la formación de muchas de las carreras del área de la salud, lamentablemente la formación particularmente en pregrado de lo que es oncología y de lo que es investigación, lamentablemente está poco presente en las mallas. Lamentablemente no tenemos a nadie aquí como representante del área como educativa o educacional universitaria, pero lamentablemente tanto la oncología como la investigación quedan bastante fuera ya de las mallas. Entonces, por tanto, no existe como una formación donde a la gente se le inculque, desde pequeño, que esto es una posibilidad, ¿ya? Raramente, poco se nos enseña sobre oncología. Yo debo ser bien sincero, a mí mi formación de oncología en el pregrado fue una estadía de 2 semanas en un centro, en un servicio de oncología, que objetivamente no es una buena formación. Y la verdad es que la información estaba como muy desperdigada, pero había poco no había una cosa como más integral, siendo que hoy día, el cáncer es la causa más importante de muerte. Y en cuanto a investigación, yo la verdad es que, claro, tuve una unidad de investigación, un ramo en segundo año, donde en realidad en segundo uno objetivamente tiene pocas ganas de estudiar, tiene más ganas de hacer otras cosas. Entonces, donde realmente el peso que uno le puede dar a eso como dentro de su formación es muy poco, muy pobre, ¿ya? Y uno se va dando cuenta de eso un poco más de grande. Entonces, quizá, y eso mismo genera, por ejemplo, lo que comentaba Ana María, que hoy día lamentablemente hay muchas pacientes que van a consultar, por ejemplo, porque tienen un bulto en la mama, y ese bulto en la mama, no, es que es una mastitis, se trata como mastitis 3, 4, 5, 6 veces, y a la sexta, séptima curso de antibiótico alguien dice, hoy no será otra cosa, y ahí le hacen la biopsia y llegamos tarde al diagnóstico. O, el paciente tiene anemia, qué raro, démosle fierro, y empiezan a darle fierro, y nadie se preocupó de hacerlo en endoscopía o una colonoscopía, y ahí llegamos tarde al diagnóstico. Entonces, y eso creo yo que en parte tiene que ver con que nuestra formación de pregrado lamentablemente todavía es pobre. Yo sé que hay ideas de mejora, hay ideas de cambio, ¿ya? Pero hay harto desconocimiento y hay harta falta de formación en ese sentido. Y también pasa con el tema de los ensayos clínicos. Por suerte, cada vez hay más gente que está interesada, cada vez hay más gente que pregunta, cada vez hay más gente que ve el ensayo clínico como una opción, ¿ya? O sea, nosotros hoy día tenemos muchos médicos que constantemente están pidiéndonos información, que constantemente están preguntándonos por qué es de su interés que los pacientes puedan participar. Pero claro, no hay como una obligación. Y lo otro es que ha habido distintas iniciativas, principalmente, privadas y muchas veces lideradas por una sola persona, como descentralizar la información de los ensayos clínicos disponibles en el país.
Así estuvo el sitio que en algún momento lideró un colega radioterapeuta, hay otro sitio que en algún momento lideró otro colega oncólogo médico, como tratando de centralizar la información, ¿ya? Pero todas estas instancias lamentablemente han tendido como a decaer en el tiempo porque finalmente son instancias que las lleva un caudillo y ese caudillo a la larga termina cansándose porque finalmente ¿qué retribución tiene por el hecho simplemente de compilar información en un sitio web y tratar de mostrarla ordenada para que la gente tenga acceso a esa información? Carlos, perdona, pero yo en eso voy a meter la cuchara porque en septiembre vamos a hacer el primer congreso de estudios clínicos oncológicos en Chile. Así es. En busca de eso. Entonces, claro, la idea también es que existiera una iniciativa para poder tener más información a la mano, ¿ya? Para que otras personas también puedan consultarlo. Hoy día, claro, cada sitio o cada centro de estudios clínicos tiene obviamente su información online, información que además información que se está generando, que además circula, digamos, por casi como del boca a boca o del WhatsApp al WhatsApp. Pero un sitio como centralizado de información lamentablemente no existe y es quizás una de las cosas en las que estamos al debe, como para tratar de generar también más conciencia y también más opciones a que los pacientes accedan a eso. Ahí había una pregunta que parece que había en el chat respecto de estudios clínicos internacionales también, ¿cierto? O sea, a ver, en cuanto al tema de estudios clínicos, perdón, cortito para nuevamente no robarme el micrófono. No entendí bien la pregunta. Hay dos cosas. Uno, ¿un paciente, digamos, de fuera de Chile puede acceder a un estudio clínico en Chile? Sí, perfectamente. Nosotros tenemos, nosotros de hecho tenemos pacientes que son de fuera que están en tratamiento, ¿ya? Obviamente no es tan fácil porque ese paciente básicamente tiene que estar viajando desde su lugar de origen en forma constante acá y eso implica aviones, entonces eso implica costos. Algunos de los costos pueden eventualmente ser parcialmente asumidos por el estudio, pero tampoco, claro, alguien que tenga que viajar tendría que llegar a vivir acá nomás, cada 2 semanas, claro, desde Brasil, qué sé yo, desde La Paz hasta acá. Claro. Lo que pasa es que, claro, cuando un paciente viene de afuera, por ejemplo, de Brasil a preguntar por un estudio clínico, obviamente solo le decimos, mire, sabe que en realidad, objetivamente en Brasil hay muchos más que acá. Pero pasa con otros países de Latam, por ejemplo, Bolivia. Bolivia tiene el volumen de estudios que ellos manejan es muchísimo más pequeño. Casi ninguno. Entonces, claro, los pacientes que de hecho tenemos nosotros en tratamiento son pacientes de Bolivia. Pero son pacientes de Bolivia que tienen que tener la capacidad económica de solventarse al menos la mitad de un pasaje de La Paz, Santiago, Santiago-La Paz cada 2 o 3 semanas. Exacto. Entonces, obviamente, tampoco es tan fácil el tema del acceso. ¿Se puede? Sí, se puede, pero no es fácil. Y en cuanto al paciente chileno, preguntar por estudios a nivel internacional, sí, también se hace, ¿ya? Hay muchos pacientes de muchos recursos que de hecho van a segundas opiniones afuera, segundas opiniones que a veces, sobre todo estos pacientes que tienen seguros internacionales, estos seguros internacionales les permiten pagar estas consultas. Se pueden rolar afuera. Y eventualmente, claro, por ejemplo, a nosotros nos pasó una vez que un paciente que tenía familiares en España, ¿ya?, lo mandamos a España y finalmente terminó enrolándose en un estudio allá porque tenía la facilidad de poder quedarse en España para recibir su tratamiento. Pero claro, también implica, bueno, tengo que desarmar mi vida en Chile para poder ir a armar una cosa a España para recibir el tratamiento. Tampoco es tan fácil. Ahora, de poder se puede. Sí, claro. Si al final de estas cosas, en general, muchas de ellas sí se pueden, pero tampoco es tan fácil. Por ejemplo, pasa que los estudios clínicos en general tienen seguros que permiten cubrir, por ejemplo, si ese paciente tiene una complicación asociada al tratamiento, el seguro cubre, por ejemplo, si se tiene que hospitalizar en el 12 de octubre en Madrid por una complicación. Pero si el paciente tiene una complicación derivada de su enfermedad, ¿ya?, esa complicación no está cubierta por el estudio. Exacto. Entonces también el paciente tiene que tener una seguridad de poder, lidiar con esas complicaciones que no van a tener un financiamiento tan fácil, dado que la persona no pertenece al sistema de salud del lugar. Claro, o sea, se puede, pero hay que tener consideración en todos esos temas, todos esos detallitos. Tu de poder se puede, pero tiene un montón de peros en el asunto. Exacto. A propósito de las preguntas que nos llegaron por el chat y que está contestando una de ellas el doctor Gallardo, la otra tenía relación con que nos contaba una amiga paciente de que su doctor le había dicho no hay nada más que hacer, cuidados paliativos. Quiero recalcar que cuidados paliativos no es un fin de vida. Cuidados paliativos incluso se activa desde el momento en que tiene un diagnóstico de cáncer, partiendo por esa aclaración. Segundo, seguramente hay muchas más cosas que se pueden hacer. Te invito a que nos contactes en contacto@cancervida.cl, contacto@cancervida.cl, amiga, y conversemos sobre tu caso. Dicho eso, vamos terminando porque ya estamos en la hora.
Catherine, tú querías comenzar algo, pero yo quiero que Jessica cerremos, ¿ya? Bueno, de los estudios clínicos, al igual que con muchas otras actividades, creo que tratar de compilar los estudios clínicos han sido iniciativas más bien individuales o grupales, que como muchas cosas dependen de las personas que están interesadas, que comenzaron este esfuerzo, y la mantención a veces no es posible nomás, ¿eh? Porque falta un financiamiento que sea basal, así como para la investigación, para ciertos ítems que son importantes para el país. Tiene que haber un financiamiento que es basal y que lo haga profesionalmente, de manera tal que podamos llegar a instancias como las del NCI, donde los pacientes pueden ir y visitar y revisar qué estudios clínicos están siendo llevados a cabo en Estados Unidos, por ejemplo. Y los médicos, todos los médicos pueden acceder y darle esa información a los pacientes. Pero en estos momentos uno va al NCI y se da cuenta de que hay estudios clínicos que tienen site o están reclutando pacientes en Chile. Sin embargo, uno no se entera de Chile, ¿eh? Y cuesta mucho llegar a las personas. Entonces, eso es como un paréntesis, y en términos de lo que quería enfatizar, el tema de la educación, y aquí es donde la consejería genética, lo que está mencionando Gina, yo participé en algunas de las reuniones como invitada, y claro, por el mismo tema de educación, ¿a qué se está enfocando? Cánceres de mama, cánceres de colon. ¿Ya? Las enfermedades poco frecuentes no están siendo consideradas. Entonces, aquí es donde debe haber una conversación entre los intereses y aprovechar al máximo los recursos, porque hay muchas cosas, como decía, los test diagnóstico codificación, la idea es que sirva para todos y no que se quede cerrado para ciertas patologías, porque el esfuerzo es el mismo. Oye, bueno, muchas gracias por el aporte de cada uno de ustedes. Vamos a cerrar esta jornada. Yo he dejado al final a Jessica porque por razones obvias viene a ser como nuestra anfitriona, y su federación es como la anfitriona de las actividades que hoy día existen en Chile relacionadas con las enfermedades poco frecuentes. Y agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas, que entiendo que había más de 100 personas y me mandaban fotos ahí, muchos, mira, estamos conectados. Como siempre hemos tenido gran audiencia, igual a los que están aquí presentes, que los veo repetidas veces en nuestras actividades, les agradezco mucho que nos sigan y que de alguna otra manera hacen que podamos tener un futuro que vaya cambiando para mejor, lejos de la crítica o lo que sea que busquemos. Entendamos que nuestras experiencias, nuestros testimonios quieren dar a conocer las brechas que podemos cubrir, probablemente con las voluntades que acabamos de ver aquí arriba de este escenario, de estos actores que están en múltiples y diversas actividades, pero que el fondo es el mismo, ¿cierto? Siempre estamos pensando en ese paciente, en ese ciudadano que depende de lo que hacemos. Jessica, entonces quería cerrar contigo para que tú nos hagas el llamado y comentario final. Bueno, gracias Francisco por esta oportunidad. Yo me quiero quedar con un par de cosas que se mencionaron acá y creo que van en estrecha relación justamente con el día que estamos hoy conmemorando, que es el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes o Raras, pero también es el Día Nacional de la Educación y Concientización de las Enfermedades Poco Frecuentes, Raras y Huérfanas. Y más allá de un diagnóstico, estamos hablando de personas. Y entendiendo también los esfuerzos de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes es persona y cada uno de ustedes tiene un rol, está jugando un papel súper significativo e importante en el espacio que se mueve, pero también creo que es importante que aquello que se está haciendo se comunique, porque así tanto las personas que están viviendo la realidad con una enfermedad poco frecuente o somos quienes cuidamos a una, podemos entender qué está haciendo el Estado, qué está haciendo la industria, y reitero que tiene que ser sin miedo a escuchar lo que se está haciendo, cómo nos involucramos todos, porque finalmente la idea de este trabajo en colaboración es sostener la vida, es no llegar tarde, es no decir yo pude estar ahí en un ensayo clínico pero nunca supe. Creo que es súper importante que uniendo estas voluntades, los conocimientos, la colaboración,
lo que podamos hacer nosotros desde la vereda de sociedad civil, que es levantar espacios de comunicación. Por ejemplo, ayer teníamos la oportunidad en la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, hicimos un en vivo con la doctora Leonor Bustamante y la doctora Verónica Cornejo, justamente hablando de investigación en enfermedades poco frecuentes y lo importante y relevante que es que nosotros como familia, como organizaciones, entendamos qué significa esto, que no es esta cosa como hoy van a usar a mi hijo como conejillo de indias. No, es derribar mitos, y por eso digo que el día de hoy es tan significativo, porque estamos hablando de educarnos y de todas las veredas, porque obviamente uno como sociedad civil, madre, que yo en mi vida imaginé que iba a estar de este lado sabiendo lo que significa. Me fue pésimo en biología toda la vida y nunca imaginé que iba a estar hablando de cromosoma y no sé qué cosa y tratar de entender aquello. ¿Por qué? Porque tengo una hija, ¿no? Y porque hoy tengo también la responsabilidad de representar a 28 organizaciones, participar en espacios de discusión política, tampoco nunca lo imaginé, tener la oportunidad de conocerles a ustedes y a tantas otras personas que están haciendo esfuerzos enormes. Pero creo que no nos podemos detener solo en los esfuerzos, sino que también en comunicarnos, en acercarnos, en hacer comunidad. Y reitero, algo de eso quedó demostrado el año pasado en el Serpochi. Creo que de ahí nos tenemos que agarrar, no soltarnos las manos. Sabemos que también tenemos mirada distinta y que podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero creo que el foco principal es la vida, la calidad de vida, la oportunidad de seguir viviendo. Yo creo que nadie de nosotros se quiere morir, nadie de nosotros quiere perder un ser amado, y entiendo la lucha y la causa de aquí las compañeras presentes, porque eso somos, compañeras de vida, de causa. Y creo que la labor de cada uno de ustedes y de nosotros es importante. Y solo finalizo con decir que espero que efectivamente ahora en marzo el proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes, que es un básico, porque no es nada del otro mundo, es tener un registro sobre enfermedades poco frecuentes, es contar con un catastro de personas viviendo en Chile una enfermedad poco frecuente y tener efectivamente claridad a qué vamos a denominar enfermedad poco frecuente en Chile. Son esas tres cosas en este proyecto de ley, que lleva 14 años tramitándose, que esperamos que efectivamente se cumpla al menos esto, y sabiendo que es un básico y seguramente un puntapié inicial en donde se pueden sumar muchas de las cosas que ustedes hoy plantearon. Mucho por hacer, pero creo que siempre en comunidad y sin soltarnos la mano de donde estemos. Bien, muchas gracias. Vamos a cerrar esta jornada sin antes agradecerlos a todos nuestros expertos que estuvieron aquí presentes, a Farmamondo que hizo posible que estuviéramos en este lugar, gracias Felipe, gracias al equipo, a la Fundación Adportas Serpochi, que espero que este año ya cerremos, o abramos más bien las puertas de la Fundación Serpochi para representar estos temas, por supuesto, a la comunidad, a todos los que nos siguieron, a todos los que están conectados, a los que han enviado sus preguntas. Esto quedará grabado en las plataformas de nuestra fundación para verlo nuevamente en nuestro canal de YouTube, y es como la primera jornada del año 2025 de nuestra fundación, así que muchas gracias nuevamente, Anita y Lisa, por viajar desde Algarrobo. Besos a todos.